Bien chicos, vamos a seguir lo que es ahora la cultura Huarpa. Esta cultura se da como nombre arqueológica porque se encuentra a orilla del río Huarpa, en la cuenca del río Huarpa, ¿no? Y en sus alrededores en el actual departamento de Ayacucho. Se define a partir de una cerámica decorada con pintura negra sobre la superficie blanca, como ustedes pueden apreciar en esta parte. Entonces es cerámica, pintura negra sobre una superficie blanca y por el conjunto de sitios arqueológicos que se han encontrado en esta parte. En un inicio se pensó que todo ella tenía relación con la cultura Wari o la cultura Tiahuanaco. Quien da mayor énfasis sobre este estudio es Luis Guillermo Lumbreras. Básicamente esto fue una cultura bastante modesta, no hay muchos rasgos, no hay muchas evidencias históricas sobre esta cultura huarpa. Por eso es que en algunos textos no aparece, aparece vagamente datos muy simples. Como le digo, fue una cultura bastante modesta. Vemos ahí su textilería que casi tiene similitud a Huari o Tiahuanaco. Podemos ver acá que es Ñahuimpuquio, que está en el centro, que se representaba como la capital de la cultura huarpa. Y tenemos acá la cerámica. Sí, entonces estas cerámicas son las que van a representar eh, a la cultura huarpa. Entonces vamos a ver su ubicación. Ubicación. Está ubicado en la cuenca del río Huarpa y alrededores de esta, en el actual departamento de Ayacucho, como podemos apreciar en el mapa, en el departamento de Ayacucho. Recuerde que fue estudiada por Luis Guillermo Lumbreras, es quien pone mayor énfasis y determina que esta es una cultura muy independiente, que no tiene nada que ver con la cultura Wari ni la cultura tiahuana, que a lo contrario, que esta cultura va a ser parte o va a servir como base para la cultura Wari. Ahí podemos ver entonces cómo estaba organizado su organización política, social. En el aspecto político era una sociedad militarista religiosa, una sociedad clasista que estaba liderado por señoríos, sacerdotes, militares. ¿Por qué señoríos? Algunos historiadores atribuyen o Lumbreras, uno de ellos, que dice que estos eran comerciantes y había un vínculo estrecho de relación con los nazquenses y con Tiahuanaco. Había un intercambio cultural, económico entre estas culturas. Había una estrecha relación. Esto, señoría. Entonces tenemos, era una sociedad clasista, señoríos, sacerdotes, militares. Luego venía el pueblo, sí, ahí tenemos cómo estaba organizado socialmente a través, a la orilla, ¿no?, del río Huarpa. Su capital, como les dije al inicio, su capital es Ñahuimpuquio, que era el centro administrativo más importante de la cultura. En su economía, como siempre sabemos, estaba atribuido a las construcciones de andenes. Estos andenes eran ecológicos, con un piso altitudinales donde cada uno sembraba de acuerdo al clima, de acuerdo a la temperatura, ellos sembraban los productos, no es que sembraban por sembrar. Y esto va a servir como base también para la cultura Ware, ¿sí? Son pisos altitudinales o terrazas también que se suele llamar. Y luego tenemos la ganadería, que son los auquénidos que ellos criaban, el pastoreo de altura y el comercio, que el intercambio con los nazquenses que les mencioné, que había un intercambio de Nazca que intercambiaba, son los peces, ¿sí? Extraían marisco, peces y compartían también con lo que es de la sierra, con el charqui, el chuño, entre otros productos que se traía de la sierra. Acá tenemos las terrazas, ¿ves? Ustedes pueden apreciar, son estas terrazas donde que ellos construyeron y esto va a servir como base para la cultura Ware.
En su cerámica se han identificado varios estilos alfareros, dentro de los cuales destaca blanco sobre negro, que viene a ser esta cerámica. Blanco sobre negro. Ellos tenían la cerámica blanco y sobre el blanco estaban unas líneas, no sí, negras. Entonces, con decoración de color negro de líneas y bandas sobre una base de color blanco opaco. Luego tenemos el cruz de patas. Se caracterizó por sus vasos altos en base plana, en cuya decoración se utilizan los colores rojo, negro, gris y naranja asociados. Esta de acá. Esta cerámica que usted se encuentra acá se encontró en un sitio arqueológico para que sirvió como una ofrenda. Ahí se ha encontrado de esta cerámica. Acá tenemos la cruz de patas. Si ustedes observan, esta también tiene una característica, los de Wari, tiene la forma de un quero, que tiene la característica de la cultura tiahuanaco. Entonces había una familiaridad, ustedes observan acá abajo, también vemos otra cerámica, ¿ve? Tiene la característica de Wari. Entonces se dice que estos tenían un vínculo o una estrecha relación a futuro, ¿sí? Con los Wari. Entonces, seguimos ahí utilizando rojo, gris, naranja y asociadas a una decoración geométrica. Y luego tienen el estilo ocros, que representa la cerámica fina de la época. Se caracteriza por su pigmentación de color naranja y su decoración en base forma de pulpo de color gris o negro. Este estilo perdura hasta la época de Ware. Acá no lo tengo, no logré subir la imagen. Si ustedes lo pueden entrar a internet, pueden buscar este estilo, el estilo ocros, para que puedan apreciar. Eh, entonces, es quien Luis Guillermo Lumbreras pone énfasis, pone mayor ahínco al estudio de esta cultura. Para el arqueólogo Luis Lumbreras, Huarpa resultó culturalmente más pobre que otras culturas más o menos contemporáneas como Moche y Nazca, como les dije, ¿no? Entonces, esta cultura es la más modesta, la más incipiente de todas las culturas. Era en las ciudades que vivían en Huarpa, Ñahuimpuquio, se encontraban como alrededor de 300 y cada quien eran muy vagas, muy limitadas en su aspecto cultural de avances tecnológicos. Sí, chicos. Entonces, ahora, ¿qué pasó con Warpa? ¿Cómo llega a su fase fin? Nadie sabe qué es lo que realmente pasó. Algunos atribuyen fue por los fenómenos climatológicos que se presentó, ellos disiparon a otros pueblos, migraron. Otros atribuyen que fueron conquistados y es ahí donde va a desaparecer esta cultura. En sí no hay en sí evidencias arqueológicas que pueden decir qué es lo que realmente pasó con esta cultura, por eso se le determina que fue una cultura bastante modesta, ¿sí, chicos? Entonces recordemos que la cultura Huarpa se desarrolló en Ayacucho, a riberas del río Huarpa. Su capital es Ñauhimpuquio. Eh, ¿Qué más? Que también Luis Guillermo Lumbreras manifiesta que fue una cultura bastante pobre, bastante humilde, bastante modesta. En tema de sus cerámicas, también eran cerámicas bastante limitadas, que no tenían grandes aportes culturales hacia la sociedad hoy en día, ¿cierto? Entonces, chicos, eh, investiguen, veamos un poco más sobre esta cultura. Ojalá que puedan encontrar datos, eh, algo más sobre esta cultura. Entonces, la próxima semana ya entramos a estudiar lo que viene a ser la cultura de Wari y la cultura de Ahuanaco, que son dos culturas que tienen algo en común. Ya chicos, entonces nos vemos la próxima semana.